Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos están escuchando, bienvenidos al canal. Bueno viajes. Lo hicimos un poquito distinto hoy. Nada, vamos a hablar ahora, como ya a la continuación del video anterior. Nos vamos de Buenos Aires, terminamos en el Calafate. En el Calafate. Pero es el primer tramo porque de ahí apenas llegábamos, nos íbamos a comenzar el recorrido por el Chaltén. ¿Sí? Tuvimos unos percances, nosotros habíamos comprado el vuelo con anticipación, pero a último momento nos cambiaron de día, es decir, nos adicionaron un día más de nuestra estancia en el sur. Entonces lo adicionamos al Chaltén, ese día adicional. 4 días en el Chaltén. Tuvimos un día de regalo en el Chaltén y a mí me encantó. En la capital nacional del trekking. Llegamos al Calafate aproximadamente a las 8. Teníamos ahí un transfer hasta el Chaltén, que era aproximadamente a las 10. O sea, tuvimos 2 horas aproximadamente de espera hasta el colectivo que nos trasladaba hacia el Chaltén. Eso lo reservamos por una de esas aplicaciones que te muestran los colectivos acá de la ciudad, que te permite agarrar desde el aeropuerto del Chaltén hasta el Calafate. Y salen varios viajes durante el día, más o menos con respecto a los aviones que vayan llegando. Exactamente. Bueno, y si llegamos aproximadamente entre las 2 y media al Chaltén de la tarde. ¿Sí? Cabe recargar en Chaltén, hay muy pocos taxis. Es un pueblo chiquito, así que lo puedes hacer caminando. No hay taxi, deben ser remises. ¿Sí? Porque Sí. no he visto autos particulares que hacen de remises. Igual es una ciudad de que no sé si se extiende más de 10 o 12 cuadras. Está como digamos, fue creciendo a lo largo, digamos, desde la terminal, que es el inicio del pueblo, hacia donde comienza la montaña, entonces a lo largo, digamos. Exacto. Y no son más de 12 o 15 cuadros, o sea, si no vas con tanto equipaje se puede llegar hasta el hospedaje caminando, que es lo que hicimos nosotros. Nosotros terminamos caminando a pesar de las subidas y bajadas del pueblo. Bueno, ¿en qué época del año fuimos? Lo que se recomienda es que vayas entre verano. Para los que no conocen, el Chaltén se le dice acá en Argentina que es la capital del trekking, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van al Chaltén a hacer trekking? Van a hacer trekking, pero también hay un grupo de gente que va por un día, que no sabemos cuánto vale la pena, porque no vas a conocer gran cosa en un día, más que tienes que comer más con eso. O las personas que van directamente y van todos preparados, todos van con ropa de trekking, todos van con zapatillas de trekking, todos van preparados de trekking. Uh-huh. ¿En qué año, en qué época del año más o menos puedes recomendar para ir? En invierno no, y el resto cualquier época. De todas maneras, la temporada llega hasta abril, lo recomendado. Después de ahí comienza una temporada baja. Porque el problema es que muchas de estas rutas de trekking, cuando comienza el invierno, nieva muchísimo y las cierran. Entonces pierde el atractivo de la capital nacional del trekking, porque no puedes hacer trekking porque está todo cerrado. Así que la recomendación principal es hacerlo entre verano, máximo hasta abril, llegando un poquito al otoño, o en primavera, pero una primavera no tan comenzando la primavera, digamos, que más cerca, porque si no te puede pasar incluso como terminó pasando a nosotros en una de las expediciones, que no la podemos terminar por las condiciones climáticas, que nos cayó nieve. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en un hostel. Parece que la forma de quedarse en el Chaltén o te quedas en un hotel todo lujoso, todo espectacular, o en hostel, donde hay varios lugares compartidos. Hostel. Uh-huh. Hostel. Que son como lugares donde mucha gente comparte. Al final los lugares y todo es muy eso, pues muy de montaña, muy de ir y estar con tu compañero montañero y hacer, o sea, ese nivel de compartir, ¿me entendés? Mucho turista extranjero, argentinos muy pocos. Creo que en el hotel que había no había más que los dueños, éramos nosotros. Bueno, era vos el argentino. Sí, digamos, a ver, comúnmente lo que hacen los que van a esa zona, van al Calafate y los argentinos terminan
quedándose en el Calafate y hacen una excursión de un día al Chalten y terminan haciendo algún sendero chiquito, ¿sí? O el recorrido de los miradores, que bueno, ya ahora le vamos a comentar, y eso es lo que terminan haciendo en el Chalten, ¿sí? Para los que ya son un poco más experimentados y son la mayoría de los extranjeros, ya tienen una planificación algo similar a la que hicimos nosotros, de ir, instalarse y tratar de hacer todos los recorridos, ¿sí? Entonces, al tener todos turistas extranjeros, los precios también están dolarizados. Bien, y tal cual como decía Dionino, está todo, digamos, orientado al turismo, viven del turismo, entonces hay muchos hospedajes y es exclusivo para eso, ¿sí? Bien, ¿qué hicimos el primer día, Dionino? El primer día, cuando llegamos, después de haber hecho el check-in, colocamos toda la ropa de trekking y nos fuimos a hacer el mirador del Águila y el mirador del Cóndor. Era un día frío, estaba lloviendo, así que bueno, decidimos igual no perder el tiempo e ir un rato a caminar. Son cortos los trayectos para el mirador del Cóndor y el mirador del Águila, 1 kilómetro y 2 kilómetros, con un ascensito que no tampoco ni tan difícil, pero tampoco tan suave. Como les digo, nos estaba lloviendo, había muchísimo viento ese día. Y nada, primero fuimos al mirador del Cóndor, que es donde tienes la vista al pueblo, ves al río, el río de las Vueltas, si no me equivoco que se llama, ves al pueblo desde lo más alto, y si el clima está hermoso, tenés vista a ver el Fitzroy, que es como la joya de la corona de todo el lugar. Cabe destacar que no lo dije al principio. Cuando vayan en camino, vean un poquito hacia el lado izquierdo, van a poder ver parte del glaciar Viedma al final del río Viedma. Pero es como 2 segundos que tienes para verlo y después no lo ves más. Y aparte es que es el glaciar más grande que tiene la Argentina, creo que compartido con Chile. Así que vale muchísimo pena desviar un poquito la mirada hacia ese lado si el clima está bueno. Como les iba diciendo, después de ahí intentamos ir al otro mirador, que es el mirador del Águila, que es un poco más lejos. ¿Qué te pareció? A ver, no llegamos al mirador de la isla porque se nos hacía de noche. Está muy bueno como para el primer recorrido, digamos, para hacer de todos los senderos, porque es el que vas a entrar en calor, digamos, y es el que te da una vista panorámica de donde está situado el Chaltén, porque ves toda la ciudad, ves toda la parte sería de la cordillera, está muy cerquita de Chile, digamos. Estuvo bueno. No terminamos y no llegamos al otro mirador por un tema de que se nos hacía de noche. Y las condiciones climáticas no estaban lindas, estaba lloviendo, había muchísimo viento y a veces estar con viento, lluvia en esa zona, aparte estábamos solos, estaba como... Sí, y ya estaba próximo de anochecer. Cabe destacar que para llegar a ese mirador tenés que, donde está la terminal, sales, agarras el puente como si estuvieras saliendo y hay un lugar donde dice información turística, por ahí la subida. De todas maneras, búsquenlo en Google o búsquenlo en Wikilots para que ustedes puedan tener alguna idea de cómo llegar. Al día siguiente el clima no mejoró. Nuestra idea era hacer el famoso trekking de la Laguna de los Tres ese día, pero el clima no nos mejoró y preferimos hacer un trekking más corto, que fue el trekking del glaciar Huemul. Nosotros, nuestro hotel queda cerca de un lugar que se llama ¿cómo se llamaba? Rancho Grande. De ahí nosotros alquilamos un colectivo que nos llevó hasta ese lugar. Como el clima no mejoraba, nosotros teníamos ropa especial para la lluvia, llevan ropa especial para la lluvia porque es un lugar donde llueve y el clima cambia muchísimo. Llevan guantes, no se les olviden los guantes, por favor. Nada, pagamos ahí. El colectivo en ese lugar nos llevó a las 9 de la mañana. Y nada, fuimos. Es un recorrido que te lleva por el río de las Vueltas, el río eléctrico, y terminas llegando a un lugar que se llama el Lago del Desierto. ¿Quieres decirle cómo es el tema, cómo es el recorrido más o menos, de las paradas que uno va haciendo? Sí, en realidad, digamos,
por lo menos nosotros tomamos el primero del día, entonces salimos bien temprano, porque con el amanecer no podemos apreciar mucho el comienzo, pero bueno, creo que es el mismo camino que es para hacer el trekking del Salto del Chorrillo, que ese no lo hicimos. Y luego, bueno, vas pasando por diferentes, digamos, cascadas donde vas parando, te sacan fotos, pero bueno, justo nos tocó un día de lluvia, entonces se bajaban, sacan fotos y seguimos el recorrido hasta llegar a ese destino, ¿sí? El del glaciar de Huemul, que ahí teníamos dos opciones. Uno era escalar para poder avistar el glaciar o ir a la laguna del desierto. Lago del desierto. Bueno, cuando llegas hay una parte donde se venden los tickets, también te venden te alquilan pilotos para la lluvia, pero se acaban rapidísimo, así que no se confíen en eso. Pagas el ticket para ir a hacer el trekking del glaciar y bueno, comienzas a hacer el trekking. Como estaba lloviendo, nosotros lleven zapatos impermeables porque se te mete el agua por los pies. Hay lugares donde si llueve baja agua a un nivel tanto que se terminan metiendo. Y la dificultad es una dificultad media. ¿Vos lo considerás media o baja? En el último tramo, donde ya había sogas y todo eso, un pequeño, digamos, tramo, no es todo el recorrido, pongamos un 100%, debe haber sido entre un 5 y un 10%, sí había que prestar atención dónde pisar, cómo agarrar para ir subiendo, pero es muy, muy cortito. Y yo lo que diría, y ahora siempre entramos en la discusión con Dionino de cómo él dice que es bajo, yo tal vez lo puedo decir de media a alta, no por la duración, sino que es constantemente en subida y por ese trámite que tiene, ¿sí? Es decir, no es para todas las personas, ¿sí? Además del contingente creo que un par no subieron. El clima estaba terrible, ya lo he dicho, está lloviendo, pero bueno, tienes una vista de los valles. Mientras vas subiendo tienes varios miradores para ver cascadas que van de este lado y finalmente llegas a la parte de arriba, que es el glaciar Huemul, con un lago de aguas cristalinas espectacular, como clima en otoño, todos los árboles están, o sea, una mezcla de colores que nunca es muy difícil de ver. El lago cristalino y el bloque de hielo arriba y todo lleno de árboles ya con las hojas naranjas del otoño, así que espectacular. Tal cual. Pero bueno, digamos, todo el sacrificio de llegar hasta ahí se paga con la vista que se puede ver desde ahí. Tal cual. Vas viendo. Cuando llegas en la parte de abajo, tenés para tomarte un café. Eso medio no tienen tan bien. Yo me llevé mi mal la pasada. Llegas, puedes hacer caminar. Tienes dos lugares para caminar. O caminas a una riberita donde ves el lago del desierto por el lado hacia el camino donde llegaste. O vas hacia el otro lado y ves también una imagen del lago del desierto donde está el puerto. Y bueno, si caminas un poquito tienes una linda vista del lago, pero también está bueno que hagas esas dos, alguna de las dos. Yo hice una por el tema del tiempo, porque no teníamos tiempo para hacer ambos, pero estuvo bastante interesante. Sí. Bueno, ahora nos vamos al día 3. ¿Qué hicimos el día 3, Luis? Hicimos el gran recorrido de la laguna de los Tres, que es tomar un sendero y llegar a un mirador del Fitzroy, ¿sí? Hay dos opciones de poder ir, partir del Chaltén e ir hasta la laguna de los Tres, o contratar un traslado. ¿Cómo? Caminando, cabe destacar. Sí. Todos los senderos son caminando, o si no hay otra opción que contratas un transporte donde te lleva a la otra punta, es decir, si nosotros miramos que este es el Chaltén, nosotros podemos ir hasta la laguna de los Tres, o si no el transporte te lleva del otro lado, entonces lo que logramos es de que con eso de ir, digamos, por un lado
y volver por otro lado. Entonces teníamos vistas, digamos, siempre nuevas y no ir y volver por el mismo lugar. Se pasa por el lado, o sea, por la misma ruta del lado del desierto. O sea, va por el lado del desierto, creo que se llama el hilo eléctrico, exactamente el lugar donde te bajan. Sí, pasa la hostería es el Pilar y ahí hay un puente y ahí te dejan y ahí inicias. La ventaja de ese recorrido, aparte de lo que le comentaba, de que vas por un lado y volvés por otro lado, que podés tener diferentes vistas, es también la posibilidad de ayudarte al desnivel que existe, digamos, porque es como que donde te dejan una cierta altura. Entonces no tenés tanta subida, sino de que empezás con algo llano, subís y luego empieza a bajar. No lo percibís al comienzo, porque parece como que vos estuvieras subiendo, pero cuando vos ya llegas a la Laguna del Capri, que ya me estoy adelantando, ahí te das cuenta de que desde ahí hasta el Chaltén es todo en bajada. O sea, recomendable totalmente de que hagan ese recorrido para ayudar, porque en total, ¿cuántos son recorridos? Si haces el recorrido entero, son aproximadamente 22 kilómetros. Bien. Cabe destacar que el sendero que nosotros agarramos está muy bien señalizado, tiene una especie de palitos con una cosa roja en la parte de arriba, pero de todas maneras nosotros recomendamos que se descarguen la aplicación, creo que se llama Maps.me. Maps.me está buenísima, funciona sin internet y te va guiando y te va diciendo para que si tienes alguna duda sobre el terreno, cómo es más o menos el camino, pero el camino está muy bien señalizado y si un día lindo, como no nos tocó a nosotros, porque nos cayó muchísima nieve, te puedes guiar fácilmente. Tal cual. Pasa que, como les iba diciendo, son una especie de palos con unas puntas en rojo y con la nieve eso se va eliminando y las huellas de las personas se iban borrando por la cantidad de nieve que nos caía. Nosotros cuando fuimos, bueno, no esperábamos que, si bien el día anterior cuando habíamos ido al glaciar de Huemul, habíamos visto como una agua nieve, pero no esperábamos de que iba a caer nieve, es decir, esa fue la primera nevada y la vivimos nosotros. Cuando llegamos al lugar que el colectivo te deja en este parador que es en un puente pasando la hostería del Pilar, ahí empezamos a notar de que había empezado como a nevar y bueno, fuimos avanzando, ya íbamos a mostrar unas fotos, algunos videitos sin audio donde bueno, ahí se hace más intensa la nieve y es lo que dice Dionino, si bien está todo marcado, si vas en época que no hay nieve, ya con seguir las huellas o el camino te va indicando, y si no hay palitos donde están pintados de rojo y te va indicando. La cuestión es que ¿qué cosa? Mientras fuimos avanzando, entras en una zona cuando vas subiendo, una zona de árboles, pinos, todo eso, y no percibimos que se había venido como una tormenta de nieve. Cuando salimos de esa zona, ahí tomamos en cuenta del tema este de que no es un lugar para hacerlo cuando hay nieve, digamos, no es un recorrido para hacerlo cuando hay nieve, ya que empezás a perder las huellas y estas señales, ¿sí? Cabe destacar, bueno, primero cuando sales caminas unos cuantos kilómetros, llegas al lugar donde se juntan las personas que vienen de la Hostería Pilar, que mucha de esa gente lo hace con guía. Nosotros lo hicimos por nuestra parte, nos conseguimos un grupo de un argentino y una española que lo hicimos juntos. Había un grupo de mucha gente de Brasil, muchos extranjeros que lo hacían, que estaban preparados. Nosotros metimos un grave error de indumentaria, nos llevamos guantes, perdimos nuestros guantes y tuvimos que ponernos cualquier cosa, y con ese clima tan frío no lo pudimos aguantar. Lo primero que cuando llegas a la montaña, después de atravesar un pequeño río y subir hacia la Hostería Pilar, llegas al glaciar Piedras Blancas, que lo ves al final. Pero con el clima que nos está haciendo nosotros de nevada terrible, la visibilidad era muy poco, la gente se tomaba fotos, pero la realidad es que se veía muy poco. Era como un cuento de Narnia, eso sí, porque la cantidad de nieve que se nos acumulaba era increíble. Y después de mucho caminar, llegabas ya a lugares donde no había tanto bosque y donde más se notaba la nevada. Llegamos al campamento Poisenot,
Ahí yo me dio un poco de miedo porque obviamente en los caminos ya no tenés ese bosque que te está guiando, que te está diciendo este es el camino, sino que tenés algo más amplio y donde si tomas una mala decisión te puedes perder. Ujú. Llegamos al campamento Poisonot, nos decían que la nieve ya estaba llegando casi que a las rodillas en esa zona, más hacia el Fitzroy porque tenía tiempo nevando más allí. Eh, y muchas guías no recomendaron hacer la parte final porque La parte final era un ascenso. exacto, un par de kilómetros y después era todo ascenso hasta el mirador al Fitzroy. De todas formas, aunque hubiéramos ido con la tormenta de nieve, como que no se iba a apreciar mucho, pero tal cual como dice Dionino, la gente que había ido no habían subido y habían regresado y nos comentaban de la gran cantidad de nieve que había. Aparte de no tener guantes, Dionino no tenía zapatilla impermeable, entonces no era aconsejable. Porque hay una parte seguir. donde tenés que pasar por ciertos riachuelos y no era recomendable. A mí lo que más me afectó fueron los guantes porque no sentía las manos, no había manera. Y aparte había habido hace unas semanas atrás un accidente donde un turista español se había caído y había quedado en terapia intensiva. Así que hay que tener cuidado, o sea, y más cuando hay esas condiciones climáticas tan adversas que mucha gente no sabía la ruta y seguía por otras rutas que no eran. Así que hay que preguntar, hay que irse con una aplicación que esté acorde, hay que tener toda la indumentaria perfecta, porque en las condiciones no sabes qué te puedes encontrar. Aparte de lo que se veía, si tú veías el clima en la distancia, se veía viendo que seguía nevando y seguía nevando en el lugar y que no iba a mejorar el clima. A lo mejor si nos hacía sol nos atrevíamos a terminar el trayecto, pero lamentablemente no lo hicimos, nos quedará pendiente. Nada, regresamos del campamento Poisonot y nos fuimos a ir a la Laguna Capri. Exacto. El trayecto también, ahora era en subida un poco el trayecto, no tan fuerte, no tan pronunciada como me imagino si lo hubiésemos hecho del Chaltén hacia el Poisonot, pero como lo hicimos al revés, era más calmado el ascenso. Pero, y bueno, había, como saben, mucha nieve y vamos a estar viendo las imágenes, nos metíamos a veces en riachuelitos y sí, creo que hay una donde yo muestro dónde me llega la nieve en los zapatos y es bastante profundo lo que nos estaba cayendo en ese momento. Tal cual. Pero sí. Caminamos, dimos una vuelta por una especie de mirador de Fitzroy. No se veía Fitzroy. Por la nieve estaba mucho. O sea, por eso le digo que a veces es preferible hacer esto en una época más de verano, en una época donde no haga tanto, donde las condiciones climáticas no sean tan malas, donde ustedes hayan visto que en esos días no va a nevar, no va a llover. Pero bueno. Igual la mayoría de mis conocidos que han ido y veían las fotos, los videos, es totalmente otra cosa. O sea, también es que no es una pérdida, digamos. Ves los caminos y parecen cuentos de hadas, digamos. Para mí, o sea, obviamente quería llegar a la Laguna de los Tres, pero a mí me encantó ver todo eso, porque es algo que yo no estoy acostumbrado a ver y que me pareció espectacular ver todo eso. Después llegamos a la Laguna Capri, después de unas cuantas horas caminando. Llegas a la Laguna Capri, comimos en la Laguna Capri, frente a una vista espectacular, todo nevado, la Laguna Capri. Y mientras iba pasando un poco el temporal, tuvimos una vista no buena, pero tuvimos una vista más o menos del Fitzroy, lo que mejor se dejó ver en todos esos días. Y creo que valió mucho la pena, o sea, muy lindo, como digo, muchos turistas, muchas personas, muchos asiáticos, mucho turista europeo, mucho turista americano, y nada, después de ahí volvimos hacia el pueblo, tienes una vista del río de las Vueltas espectacular, muy cerca del Chaltén, y pues tienes la vista del pueblo del Chaltén, que es un pueblo muy pintoresco, muchos colorcitos, muy lindo. Pero como les digo, tienen que tener cuidado y planificar muy bien la época en que van. Depende de sus objetivos. Si ustedes quieren ir a ver directamente la Laguna de los Tres, no les conviene que esté todo nevado, porque no van a poder subir, porque va a ser un peligro subir. Así que también es un tema de suerte. Pero bueno, en nuestro caso no nos sonrió del todo la suerte. Pero a mí me encantó ver lo que vi y la verdad fue muy linda la experiencia.
Así es. Bueno, las recomendaciones de ropa, bueno, de comida, ustedes en el mismo rancho grande, si no me equivoco, te venden vianditas para que puedas llevar a hacer tus rutas y tus recorridos. De ahí salen, te venden los recorridos para el glaciar Huemul, para la Laguna de los Tres. Nosotros terminamos comiendo casi que todos los días ahí. Nos hicimos nuestro desayuno en el Estaba al frente del- del hostel y había un menú amplio, estaba muy bueno el lugar. Entonces, uno de los días fuimos a tomarnos un traguito en un lugar lindo que se llama La Zorra, si no me Zorra. equivoco. Ujú. Estuvo lindo, un lugar bien pintoresco, va mucha gente, es linda la gente que va, son muchos jóvenes, es un pueblo de la mayoría de gente, son gente joven que le gusta la parte del montañismo. Hay uno que cuatro adultos, pero es un pueblo de mucha gente joven. Nos decía una de las chicas que en invierno va la gente que no le gusta compartir y en la época donde fuimos nosotros va la gente que le gusta compartir y conocer nueva gente y de verdad vale muchísimo la pena. Como les digo, ¿qué hacer con respecto al clima? Ustedes manéjense, vean bien el pronóstico del clima y si va a llover no les recomiendo que hagan un trekking grande, largo, sino hagan un trekking corto. Y bueno, hay varios lugares donde pueden alquilar tanto indumentaria para la lluvia como para la nieve y váyanse preparados. No tengan el problema de que nosotros estuvimos con el guante porque puede cambiarles mucho el itinerario y pueden cambiar mucho los planes al momento de que les pase un imprevisto en la montaña. Cosas que pueden llegar a pasar. Así que bueno, espero que les haya gustado esto que estamos compartiendo con ustedes y bueno, ahora esperen el video que vamos a hacer para el Calafate. Espero les guste y espero les sirva toda esta información. ¿Dónde nos van a seguir? En @elvinoviajes, tanto por Instagram y por YouTube. Así que bueno, gracias por acompañarnos y vamos a seguir haciendo videitos para ustedes. Nada, les mando un abrazo y chao. Hasta la